Oye, ¿qué no era esta la cabaña de Vicente Fox y de Martita? Se supone que sí. ¿Por qué no le preguntamos a Alejandra Frausto, que está aquí con nosotros? La secretaria de Cultura. ¡Qué gusto! ¿Qué está pasando? Qué gusto, pues es que ya es la residencia oficial del pueblo de México y esta ahora es la cabaña de Helguera. ¡Qué maravilla! ¿Cómo la ven? Un imposible. Un imposible, los que pasan ahora en esta época. Wow. Bienvenidos No, a pues, la, al al- contrario. Al contrario. Bienvenida al Chamacos. Averno, Alejandra Frausto. Fascinada de estar en él. como secretaria de Cultura, yo sí te quisiera hacer varias preguntas. Una de ellas... Una de ellas que teníamos es, bueno, tú sabes perfectamente, mucha gente sabe perfectamente que lo que pasó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los factores más importantes para reconstruir el tejido social fue la cultura. Así es. En México pasamos por una mal llamada guerra contra el narco y mira que ha tenido consecuencias pésimas. ¿Qué ha hecho la Secretaría de Cultura al respecto? Pues mira, este es uno de los puntos centrales de la Secretaría de Cultura. Efectivamente recibimos un país resquebrajado, un país en donde los niños, las niñas, los jóvenes tenían como única alternativa lugares de violencia, vincularse con actividades que tienen que ver con la delincuencia, y la cultura ahí tiene un papel fundamental. Es porque decir, en núcleos, en los lugares más peligrosos Así del es. país, ahí es donde están haciendo... Ahí es donde se detona la principal actividad, la que nosotros llamamos una revolución cultural, que está atendiendo sobre todo a niñas, a niños y a jóvenes muy vulnerables, porque pues sabemos que la juventud es esponja y hay que dar alternativas cotidianas, diarias, gratuitas y cerca de su casa. Y la cultura los va convirtiendo en, pues obviamente, ciudadanos más libres, obviamente les enseña la disciplina, la escucha al otro, el trabajo comunitario, el sentido de pertenencia, que eso es bien importante, porque el sentido de pertenencia y la adrenalina son cosas que te dan las artes, pero también te da la maña. Y en este caso, pues lo único que no les damos es dinero, pero les damos la posibilidad de desarrollarse a través del cine, del teatro, de la música, de la poesía en lengua, de la escritura, de las artes gráficas, como ustedes comprenderán, como seres humanos que tengan posibilidad de reconocerse en su comunidad como artistas y de hacer un futuro distinto para su propia vida y para su propio desarrollo. Esto se llama cultura comunitaria, semilleros creativos. Por ejemplo, tenemos semilleros en Tierra Caliente, por supuesto, en Michoacán, en Guerrero, en Aguililla, por ejemplo, tenemos un semillero de música extraordinario. Y estas identidades culturales que vas a encontrar en cualquier comunidad de México, por abandonada o por estigmatizada por la violencia que esté, hay un potencial artístico y cultural extraordinario. Entonces hay que darles esas herramientas para poderles dotar de un camino consciente, un camino de libertad y un camino constructivo. Y son los semilleros creativos, que son ahorita 329 en todo el país, y es ahí donde más nos duele, donde hay problemas de trata de niñas, en donde hay problemas de violencia, en donde hay problemas de marginación, en donde la acción cultural tiene su principal enfoque, que es la construcción de la paz a partir de la cultura. Oye, Sí. ¿y hay casos, anécdotas, historias que te hagan pensar que dedicarle dinero a estos lugares tiene sentido? Uy, hay miles de historias. Estamos hablando de más de 12,000 niñas, niños y jóvenes que de lunes a viernes, 3 horas al día, dedican sus tardes a la creación artística, a una disciplina. Si fueran un deportista serían de alto rendimiento, pero si están haciendo teatro 3 horas diarias. Hay a veces artistas profesionales que no tienen la oportunidad de desarrollar su disciplina tanto tiempo. Entonces hay casos, por ejemplo, como Adriana, una chica de Tepalcatepec, de Michoacán, de la cuna de las autodefensas. Esta tradición musical que tienen
en Michoacán tiene que ver con quintetos de arpa grande y de violín, son tradiciones de cuerda sobre todo, pero en todos los semilleros, así sea música tradicional o de banda, tienen que leer música, porque ese es el puente creativo que te permite estar tocando tu música tradicional, tu raíz, pero te permite estar tocando Tchaikovsky, te permite estar tocando a cualquier músico universal. Entonces, esta chiquita que empieza en el semillero de Tepalcatepec es ahorita una de las principales violinistas de la orquesta Carlos Chávez. Estos puentes pues no existían. Esta posibilidad de que, por ejemplo, los jóvenes de aquí, de la Gustavo Amadero, que tienen un semillero de cine, filmaron una película extraordinaria que se llama Tengo un sueño. Obviamente nos basamos en Luther King, en su visión. Y ellos filmaron esta película que ha estado ya en festivales internacionales. Ahora uno de los coros de Guanajuato, una tierra que está viviendo una violencia que antes no imaginábamos en esa zona. Uno de estos coros va a participar, por ejemplo, con la Fura del Sbaus en el Cervantino, una de las compañías de performance más importantes del mundo. Entonces, son artistas que de tú a tú se están hablando con los más importantes del mundo. Están trabajando con Mon Laferte, han trabajado con Javier Camarena, han trabajado con artistas plásticos distintos, y esto va generando la posibilidad de que ellos en su cotidianidad tengan a la cultura. Quienes nos dedicamos a esto es que tuvimos el privilegio de vivir cerca de la cultura desde niños. Pero nosotros heredamos un país en donde los derechos culturales no eran derechos, sino eran privilegios. Y esto es lo que estamos haciendo ahí, en estas zonas. Como un derecho humano, a través de la cultura, puedes transformar tu vida. Entonces, ¿por qué no poner dinero y recursos en esos lugares donde duele más, donde más se olvidó a la gente, donde mayor pobreza hay, es donde mayor riqueza e identidad cultural hay? Entonces, es ahí donde hay que trabajar. Sí, ahí es donde se necesita luego hacer una inversión importante. Sí, así es. Y eso es cultura comunitaria. Es un programa muy grande. Tenemos un evento una vez al año que es un encuentro de los talentos de esos 12,000. Se hace una selección y se presentan en el Auditorio Nacional, y este año será el 24 de noviembre y ahí los esperamos. Bueno, no solamente dinero, también voluntad política, también cabeza, también gente con principios éticos, ¿no? Porque también hubo un sector por ahí que se estaba quejando de este nuevo cambio de paradigma de la cultura. Ya no había becas. Sí. Que sí que se cancelaron las becas y que sí que se cancelaron los programas para el cine. Pues, ¿es cierto? Nada más alejado a la realidad. Yo creo que era un enorme amor a los fideicomisos, a una forma de hacer las cosas. Y los fideicomisos eran el mecanismo que se tenía para entregar estos recursos. El presidente nos instruyó de manera muy clara, porque dentro del universo de fideicomisos había un sistema de corrupción en otros ámbitos muy grande. Aquí podríamos no hablar necesariamente de eso, pero sí de un círculo cerrado, de un círculo que a veces eran beneficiarios y a veces jurados. Entonces, abrir la posibilidad de contar con los recursos. Las becas están pagando de manera regular, y no solamente eso, no solamente se preservaron, sino que han crecido y está teniendo impacto en todo el país. Se concentraban mucho en algunas ciudades capitales. La centralización no solo se da en la Ciudad de México, sino sucede en los estados de mayor economía y en todos los estados, que todo se concentra en la capital. Entonces, ahora las becas no solamente están pues sucediendo, pasa cada año el sistema de creación, ahora ya existe dentro de la Secretaría de Cultura, porque antes era un fideicomiso que ni siquiera tenía posibilidades de aparecer en el presupuesto de la Federación. Ahora aparece cada año el recurso para las becas. Lo mismo el apoyo al cine. El apoyo al cine dependía de un fideicomiso que se le inyectaba dinero cuando se acababa. Ahora está dentro de la Secretaría de Cultura como un programa de trabajo constante, y cada año se le vuelve a invertir, está dentro del presupuesto.
y sigue dando grandes noticias el cine mexicano, así como el talento mexicano. Muchas de esas personas que están siendo parte del sistema de apoyos a la creación, antes FONCA, son parte ya del movimiento cultural, ya van a trabajar, por ejemplo, a veces con semilleros, están siendo parte de este movimiento cultural diverso, distinto, pues revitalizado, podríamos decir, y pues hay quien sencillamente recibe su beca, sigue su trabajo artístico con absoluta libertad creativa. Este es uno de los principios de la Secretaría de Cultura, y si no quieren ir a territorio y si no se quieren comprometer con una causa, ellos de todas maneras van a seguir siendo parte de estos beneficios. Así que qué bueno que nos preguntan esto, porque se sigue creyendo que las becas se acabaron, y para nada, no solo se acabaron, sino que crecieron. ¡Ay, qué maravilla! Oye, pues tenemos que ir a un corte comercial. Vamos a ver primero La Chamuca, Cintia Bolio, y regresamos. Muy bien. No se vayan, nadie se vaya, no se vayan. ¿Estamos en Los Pinos? Estamos en Los Pinos. ¿Cómo se van ahí? No, ¿verdad? No se vayan, venga. Ya, de aquí no nos saca nadie, ¿eh? Querido lectorado, ¿te imaginas que nosotras tuviéramos el divino derecho de ir a matar al vecino escandaloso o a los millones de borrachos que cada noche salen de parranda por todo el país? Vaya cosa. Pues parece que tal divino derecho sí se concede a los asesinos, cuando vemos la respuesta del Estado a la emergencia nacional de los feminicidios. Vamos a ver dos de muchos indignantes casos que llegaron a las noticias nacionales. Devani Escobar, jovencita de Nuevo León que fue víctima de desaparición forzada, con respuesta muy tardía y desaseada del Estado cuando su caso se hizo viral. Hasta la fecha, su familia lucha para que se aprenda a los feminicidas y se haga justicia. Luz Raquel Padilla, madre de un pequeño con autismo, es víctima de 2 atentados que terminan con su vida en Jalisco. Violencias combinadas y negligencia de autoridades que fallaron en la protección y minimizaron su denuncia contra el feminicida. No hay reparación del daño posible para su hijo y su familia. Estados gobernados por Movimiento Ciudadano y sus disfuncionarios frívolos y clasistas, más preocupados por los likes en redes que en garantizar los derechos de sus gobernadas. Y la impunidad también campea en entidades prianistas o morenistas. Dice el presidente que es cosa del neoliberalismo. Y pues sí, se elevaron las cifras en su peor momento, el calderonato, pero saberlo no es consuelo para las familias. Alfaro va del patriarcapitalismo al patriarcapilatismo con una declaración estilo Poncio. Ni todas las medidas del gobierno en cualquier nivel son suficientes, dice. Ah, ok. ¿Es originalidad o nomás cinismo? Como México no hay dos, y qué bueno, porque indigna la deficiencia de un sistema de injusticia omiso para el que la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia es un montón de letras que juntaron las feministas y nada más. Y la sociedad y los medios carroñeros, ellos súper empáticos. Criminalizan a Devani por atreverse a salir de fiesta y escarban en los detalles de su vida para justificar al o los feminicidas. De Luz Raquel se pide no salir otra vez a grafitear paredes, que no son formas. Los grafitis del asesino, esos no causaron indignación popular y nacional. ¿Qué tal con los derechos divinos, verdad? Y seguimos aquí en Chamuco TV y estamos platicando ni más ni menos que con Alejandra Frausto. En Los Pinos. En Los Pinos, sobre política cultural. Y bueno, yo quiero decirte, a mí sí me llama la atención poderosamente
que un crítico de Los Pinos como Helguera pues se está exponiendo en Los Pinos? Pues es que el arte es el camino a la libertad y ahora Los Pinos es eso, es el lugar que abrió la posibilidad de convertirse en un lugar donde las culturas le devolvieran la dignidad después de tantos años en donde se fue deteriorando. Lo funda el general Cárdenas en una casa de un tamaño humano, normal. El presidente López Obrador decide no vivir aquí y darlo al pueblo de México para la cultura, para los derechos culturales de los que hablábamos. Más de 7 millones de personas han visitado en actividades culturales Los Pinos. Y esto nos permite unirnos al bosque cultural, al bosque Naturaleza y Cultura Chapultepec, que es el más pues grande dedicado a la cultura y al medio ambiente en el mundo, 800 hectáreas. Entonces, lo que pasa en Los Pinos, pues era imposible de pensar, ¿no? Tener Helguera en esta cabaña, el último concierto de Óscar Chávez pasó aquí, las películas, las exposiciones que se han llevado a cabo, la del 68, y todo esto, acaba de tocar a Mauri Pérez el sábado aquí, pues era impensable. Por ejemplo, ¿cómo lo recibimos y cómo es ahora? Ahora es un espacio vital, lleno de cultura. La Orquesta Carlos Chávez tiene aquí su sede. Y lo recibimos en realidad vacío, no había nada. Eso te iba a preguntar, ¿cómo encontraron Los Pinos el primer día? Mira, nos encontramos unos pinos que nos lo entregaron a las 12 de la noche con 20 minutos. Normalmente los presidentes se irían en octubre, ¿no? Para que el presidente entrante pues más o menos se acoplara y adecuara a su familia o a sus necesidades. A nosotros nos lo entregaron pues sabiendo que era para el pueblo de México. Ya era algo que se iba a abrir a la gente. Nos lo entregaron el 1 de diciembre a las 12 de la noche con 20 minutos. Y nosotros teníamos que abrir a las 10 de la mañana. Había gente esperando afuera para abrir y para conocer. Lo único que alcanzamos a hacer fue poner ciertas cédulas, armar ciertos recorridos, porque no había nada que ver tampoco. Claro. Se llevaron, no había un comal para calentar una tortilla. No había nada, literalmente nada. Gracias al maestro Toledo, que todavía vivía, tuvimos un inventario de obra de arte de 33 obras que se habían pintado para Los Pinos. Me dijo, tienen que estar ahí. Le dije, maestro, aquí no hay nada. ¿Qué? ¿Tiene el inventario? Mándemelo. Y gracias a ese inventario pudimos rastrear en alguna bodega aquí, allá, en Palacio Nacional, un cuadro que estaba bastante deteriorado de Soriano, 33 obras, y la exposición se llamó, que fue la primera que hicimos de pintura, De lo perdido lo que aparezca. Ese título me lo dio el maestro Toledo, todavía nos regaló el título. ¿No encontraron muebles, sillas, manteles, cubiertos, o sea, cosas que pertenecen al pueblo, a la nación? Pues al pueblo, porque todo lo que se compró aquí era dinero del pueblo. Claro. Y es muy ofensivo, porque cuando dimos el recorrido, muy pocos días antes, todavía con los guardias presidenciales, como se acostumbraba que se cuidara todo aquí, pues estuvimos haciendo los recorridos y yo me preguntaba, y le preguntaba al funcionario del gobierno anterior que nos estaba llevando, o sea, pero ¿dónde están, por ejemplo, los manteles, las vajillas para poder montar una mesa de Estado, como se recibía aquí a un jefe de Estado, para que la gente vea? Y pues no me contestaba. Y más adelante visitamos por primera vez la Casa Miguel Alemán, que es otro castillo que se construyeron aquí. Y buscaba yo las cosas y pues no había nada de nada. Entonces dije, a ver, yo quisiera recibir, para que la gente vea cómo se recibía aquí. ¿Dónde están esos elementos del comedor? Ajá. Dijo, bueno, ¿quieres una vajilla de veras? Todavía alcanzas el Buen Fin. ¿Qué? Esa fue su respuesta. ¿Te dijeron? Esa fue su respuesta. Entonces, es el desprecio a la gente, porque esto no era para nosotros, es para el pueblo de México. El desprecio a la gente y el aprecio por el Buen Fin. Y el aprecio por el Buen Fin de los grandes elementos que se deben de haber llevado de aquí. No sé cómo se pueden sentar y comer en ellos, no entiendo. Y nos preguntan, ¿y por qué no denuncian? Pues, ¿contra qué inventario? Claro. No había ni un inventario de elementos. Nosotros entramos con 20 notarios públicos por la dimensión del espacio, ¿no? No entramos así nada más inocentes. Y pues simplemente a constatar que hasta los apagadores, pues estaban los cables pelones, las pantallas arrancadas, no había un colchón, no había... Cuando recibimos aquí a
a médicos, a enfermeras en la pandemia, pues compramos, por supuesto, y equipamos este espacio ya con otras cosas para que pudieran estar aquí dignamente. Entonces, es un espacio de transformación profunda. Se está formando una generación. Aquí esta propia exposición es una exposición de historia contemporánea, la exposición del Chango Cabral. Lo que está pasando aquí, de verdad, es algo que no nos imaginábamos nunca que pudiera pasar, de la diversidad cultural de México, y también es un receptor de las culturas del mundo. Pero fíjate, yo creo que hay críticos muy agresivos, ¿no? Muy ácidos del gobierno y de la gestión cultural. Bien se sabe que López Obrador fue discípulo, de alguna manera, de Carlos Pellicer, del poeta Carlos Pellicer. Y hoy leo un tuit de una escritora que se llama Taide Acosta, y te lo voy a leer. Dice literalmente: si Carlos Pellicer hubiera sabido en lo que se iba a convertir Obrador, nunca le hubiera dado una beca, y créeme que Pellicer jamás aceptaría una representante de la cultura como tú. Ustedes, el presidente y tú, son bastante vulgares y ordinarios. Pellicer los detestaría. Lo que yo me pregunto es, bueno, ¿qué tanto puede saber esta mujer de Carlos Pellicer como para decir esto? ¿Por qué no habrá alguien que sí haya conocido? ¿Qué crees? Que tenga nociones, que haya sabido qué es lo que realmente pensaba Carlos Pellicer. ¿Qué? Tenemos a Carlos Pellicer, el sobrino. Carlos Pellicer López, ¿acaso él sabrá? ¿Acaso sabrá? Oye, ¿qué opinas de esta opinión? No se miden. No, pues yo pienso que esta escritora, que además conozco, pues no ha entendido prácticamente nada de lo que mi tío pensaba y de lo que mi tío dejó por escrito. Pues yo creo que no lo ha leído muy bien. Eso es lo que yo pienso. Y sin embargo, creo que ha escrito más de lo que ha entendido, ¿no? Sucede luego eso. A veces sí, sucede. Qué barbaridad. No, qué sorpresas, ¿eh? No, porque además yo entiendo que se acaba de hacer una donación, que tú acabas de donar más de 2,000 piezas de la colección de tu tío. Pues sí, mira, cuando mi tío murió hace 45 años ya, parte de la herencia era esta colección de pintura que él había hecho, sobre todo en base a regalos. Él nunca tuvo dinero para comprar grandes obras, ¿verdad? Pero por su amistad con los pintores hizo una colección muy buena. A mí me tocó la mitad. Y, a ver, ¿por qué 45 años guardada? Pues es que ¿a quién se le entregaba? Qué fácil. Pues es que necesitábamos un gobierno honesto, inteligente, ¿sí? Y que tuviera justamente un interés verdadero por la cultura. Entonces dije, ya llegó, ahora es cuando. Y aquí está en buena medida la responsable, porque esto lo platicamos hace mucho, ¿verdad? Así es, un día, y voy porque tú me dijiste que la podía contar, una anécdota así en una mesita como en estos chamuquitos. Estábamos con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, Carlos, algunos familiares de la hermosa familia Pellicer, que no solamente heredó esa extraordinaria colección, sino su congruencia. Sí. Y Carlos Pellicer López le dijo a Andrés Manuel, le habla de tú, son muy amigos, dijo, si tú llegas a ser presidente, yo entrego esta colección al pueblo de México. Entonces, wow, se cumplió la palabra, se cumplieron esas dos maravillas de situación, claro, que es un gobierno para el pueblo, con el pueblo, y la cultura como un derecho para ellos. El que está ahorita en el MUNAL, por ejemplo, había obras, en la colección del MUNAL no había algunos autores como Covarrubias, como Angelina Belov, es una colección extraordinaria, sí, Doctor Atl, es una colección muy íntima.
Es una colección de procesos, de amistad, como bien dice Carlos, es una colección poderosísima, Clausel, y pues invitamos a la gente a que la disfrute. Ahora es parte de lo que se está recuperando la dignidad de este país, se está recuperando, así lo decía Soyinka, lo mencionaba el otro día, se trata de la restauración de la dignidad de los pueblos y el presidente está haciendo eso y nosotros sumamos desde la cultura lo que está en nuestras manos. Seguimos aquí en el Averno, en una sucursal del Averno que se encuentra precisamente en Los Pinos, donde está la obra de Antonio Helguera. Estamos en la casita que fue antes de Marta y de Vicente y que ahora es la casa de Antonio Helguera, y estamos platicando ni más ni menos que con Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, y con Carlos Pellicer López, un pintor abstracto extraordinario, y pues que eres sobrino de don Carlos Pellicer, y esta colección que se acaba de donar, que es muy importante, tiene además un valor histórico enorme, porque Carlos Pellicer fue funcionario de cultura en su momento, y él es el que hizo, entre otras cosas, las primeras exposiciones de José María Velasco, de Joaquín Clausel, de José Guadalupe Posada, de Armando Salas Portugal. Sí. Esto es toda una visión de la cultura. La única exposición que se hizo de Orozco, ya no la alcanzó a inaugurar mi tío, se inauguró en 1947, cuando ya Carlos Chávez ya fungió como director del Instituto Nacional de Bellas Artes. Antes no se llamaba siquiera así, pero esa exposición la hizo mi tío y incluso está la presentación de la exposición corre a cargo de mi tío. Bueno, la exposición de la colección de arte prehispánico de Occidente de Diego Rivera también se hizo ahí, Juan Cordero, en fin, mi tío tenía un interés enorme por las artes plásticas, como se sabe bien, y ayer con alguien comentaba yo creo que mi tío tenía muchos más amigos pintores que poetas. Muchos más, de verdad, porque le encantaba sí, y además es muy curioso, por ejemplo, luego se da uno cuenta por qué mi tío utilizaba ciertos giros en su poesía. De pronto hay un poema precioso sobre el Valle de México y dice, los delirantes cadmios. ¿Quién le contó que se pintaba con rojo de cadmio? Pues, el cadmio se empezó a utilizar por ahí en 1920. ¿Quién le contó eso? Pues obviamente o Diego o Roberto o Atl. Es decir, pero ahí te das cuenta de lo cerca que estaba de ellos, que fueron sus grandes maestros, desde luego. Entonces, bueno, sí, ahora está la colección. Esperemos que la gente la visite porque es una visita muy agradable, muy variada, fotografía, grabado, dibujo, pintura, muy, muy variado, de todos los amigos que le regalaron cosas a mi tío. Y bueno, y además también señalar que hay 150 piezas en exhibición, pero la colección son más de 2,000. Entonces, pues esto nos da pie para pensar que pues parte de esta colección viaje por otros museos de la República, que no se nos quede nada más aquí. Claro. Eso esperamos, ¿no? Eso es importante. Que la vea todo el mundo. Sí. Sí. Y hablando de todo el mundo, ¿qué va a pasar próximamente con la cultura y el mundo? Tengo entendido de que el mundo entero está volteando para México. Es muy interesante, en estas querido cuestiones. Rafael, porque justamente el valor de la diversidad cultural. En esta época de la que hablamos, no había esa división entre alta cultura y cultura popular. Abrevaban una de la otra. Era una manera post-revolucionaria en una época en donde se ponía el valor de las raíces culturales con las mejores manos, con las mejores conciencias, con los mejores talentos artísticos. De hecho, una de las vetas más ricas del arte, de la cultura en la posrevolución, es justamente que se revaloran las artes populares. Claro. ¿Y quiénes son los que primero se fijan en eso? Roberto Montenegro y el doctor Atl, que publica incluso libros sobre arte popular. Picasso y Tablada y Miguel Covarrubias. Y Covarrubias. Pero fíjate, claro, eso que tú dices, no había una distancia, se respetaba muchísimo ya el arte popular. El arte tradicional y de los pueblos.
Por primera vez estamos viendo el arte de los pueblos regresar a Bellas Artes. A Bellas Artes se inaugura con una sala Sí, de claro. arte tradicional, popular. Y esta visión de reconocer las raíces culturales como la mayor riqueza que tenemos, o la diversidad cultural, porque no está peleada una manifestación artística. La ópera era cultura popular en un momento y en un lugar. Entonces, esta visión tiene que ver con la visión neoliberal, tiene que ver con la visión de exclusión, de racismo, de clasismo y de mercado. De mercado. Entonces, si estamos hablando de un sistema de derechos, pues tenemos que hablar de esta diversidad como el mar de fondo de toda esa potencia cultural. Y esto ha sido uno de los principios que hemos también compartido al Concierto de las Naciones. La humanidad se puede volver a unir en paz a través de sus raíces culturales. Propusimos a la UNESCO celebrar una reunión que hace 40 años no se celebra, se celebró aquí en México, en 1982, Mondiacult, en donde se trazaron las políticas culturales de las siguientes décadas. El mundo ha cambiado mucho, vivimos una pandemia, vivimos una época de confrontación y México es un país donde todas las culturas son bienvenidas. Entonces es un país donde nos vamos a dar cita pues los ministros de cultura de 193 países, después de 40 años, a escuchar, a discutir. Están sucediendo en las distintas regiones del mundo foros para alimentar toda esta discusión a nivel ministerial. Es un trabajo que hacemos de la mano de la UNESCO y se va a realizar obviamente en Chapultepec, Naturaleza y Cultura. Para nosotros es un principio indivisible. El medio ambiente y la cultura es algo en donde no hay división, es un binomio fundamental. Y entonces aquí en Chapultepec vamos a dar este lienzo para mostrar cómo la cultura puede unir a la humanidad y cómo la diversidad cultural es la mayor riqueza de la humanidad y logra entender al otro, y así se construye la paz, así se construye la armonía entre las naciones. Y pues esto va a ser en septiembre, del 28 al 30 de septiembre. En el Auditorio Nacional habrá una sala como de Naciones Unidas, se va a llevar a cabo ahí la asamblea. Tenemos una declaración final y estamos hablando de la posibilidad también del respeto entre las naciones para la recuperación del patrimonio, la construcción. Sí. Otro gran tema. Otro tema. Gran tema que Sí. se ha dado buena batalla y que Sí. se están haciendo buenos logros, ¿no? Tenemos muy buenos resultados por una política que instruyó el presidente de recuperar lo que estuviera fuera de México. No somos el único país ni la única región del mundo que padece esto. Entonces, hay algunos países a los que les cuesta todavía trabajo entender que es importante que el patrimonio cultural retorne a los lugares y a las regiones de donde surge. Por eso también es importante, por ejemplo, hay muchísimas piezas de las recuperadas. Llevamos en más de 8,000 piezas recuperadas en este sexenio, arqueológicas e históricas. Esta colección que se suma al patrimonio cultural de México no es un tema de recuperación, es un tema de recuperación de la dignidad, que es otra cosa, pero sigue habiendo ejemplos de esto, también porque se abre la conciencia de coleccionistas, de familias que tienen confianza en que lo que entreguen a las instituciones públicas será para el pueblo de México, para su difusión, para su cercanía. Y bueno, estamos a punto de recibir otra colección muy importante por parte de la familia de Carrillo Gil, de Gaby Gil en Yucatán, gracias aquí al FIS que hicimos gracias a Gaby, que Gaby pues Sainz lo Carrillo. vamos a ver muy pronto en el Palacio Cantón, todas estas piezas y otra más al Museo Carrillo Gil. Así se va recuperando. La cultura puede dar este ejemplo a la humanidad de cómo podemos construir una sociedad distinta. Entonces, pues viene ese espacio de globalidad. Es la multilateral más grande que habrá en estas épocas. ¡Wow! Sí. Hay otro evento que me entusiasma sobremanera, que es el Festival Cervantino. Qué bárbara con la agenda que tiene. Nunca había visto una tan grande. Una programación tan Sí. enorme. Esta programación, que es una programación de 2,800 artistas de 34 países, 250 funciones, es algo muy importante que va a pasar no solo en Guanajuato. Haremos un circuito por más de 20 estados en el país
Corea del Sur es el país invitado de honor, aunque hay representación de más países, como ya dije, y la Ciudad de México nunca había sido invitada al Festival Cervantino. Entonces va a haber desde el Salón Los Ángeles hasta Gustavo Dudamel con la Filarmónica de Los Ángeles, Wynton Marsalis con la Jazz at Lincoln Center. Hay algunos espectáculos que se van a presentar aquí en Los Pinos como Goran Bregovic. Muchos en Guanajuato ya están agotados, se agotaron a las 5 horas de que se abrió la taquilla, algunos de ellos. Es muy emocionante saber que vamos a tener teatros y foros llenos y pues la libertad de poderse expresar le urge a los artistas volver a estar frente a sus públicos, a los públicos, a las audiencias, estar cerca de la emoción que te da el arte. No sé qué hubiéramos hecho en la pandemia sin el arte. Y hoy, pues esta fiesta del espíritu y de la esperanza que es el Cervantino cumple 50 años con mucha dignidad, con un equipo joven que lo dirige, pero con un profesionalismo enorme. Y vamos a encontrar programación del Cervantino en más de 20 estados de la República. Más del 50% de las actividades son gratuitas. ¿Ah, sí? Entonces, pues, vuelvo al tema de los derechos culturales. Sí, así se van viviendo, reconociendo. Mucha programación para niños. Y bueno, es una programación a la que les invitamos a conocer y asistir a Guanajuato a vivir el arte. Ya vi que viene una fadista que es monumental, ¿eh? Carmiño es formidable, formidable. Es una mujer maravillosa. Ya verán y la oirán. Es que yo cuando era estudiante en la universidad sí trataba de no perdérmelo, ¿no? De ir a asistir y casi dormir ahí en la Lóndiga de Granaditas, esperando ahí. Me tocó Madre Deus. ¿Te tocó Madre Deus? Lloviendo. Sí. Me acuerdo de una escena, si me permite contarla, maravillosa, de un chico que se acercó al escenario y los policías se montaron encima y así del cúmulo de policías nada más se asomó la mano del chico con una flor, una rosa para María Teresa Salgueiro, hermosísima en todos los sentidos. Y entonces todo el mundo... ¡Qué precioso! Lo viví. Así, los momentos cervantinos, hay una serie de anécdotas extraordinarias, va a ser algo increíble. En ballet hay cosas extraordinarias, en Mahler, por ejemplo, hay prácticamente un festival de Mahler dentro del Cervantino, que de piezas que no se han tocado hace muchísimo tiempo. Viene Dimeque, guanajuatense, a volver a dirigir a su tierra, y bueno, también Dudamel va dentro de su repertorio está Mahler. Está una pieza que es un sueño, que se llama Fandango. Es una pieza que compone en pandemia Arturo Márquez. Es extraordinario, es un concierto para violín y orquesta que de verdad no se lo pueden perder. Esto va a suceder ahí en la Lóndiga de Granaditas, en el Teatro Juárez y también en el Auditorio Nacional. Todavía hay lugar. Acá en Guanajuato ya está agotado. ¡Qué maravilla! ¡Híjole! Sí, es una fiesta de libertad creativa. Pues Serrat se despide de su carrera, ahora sí, estaba como Los Toreros, que se despidió, pero no habíamos anunciado el Cervantino. La última función que va a dar en su carrera es el 23 de octubre en el Cervantino, Joan Manuel Serrat. Y va a estar el 21 en el Zócalo de la Ciudad de México también. Entonces hay mucho que está pasando con la cultura en el mundo. Hacía mucha falta que este festival, el Cervantino fue de los pocos festivales que no se cancelaron en pandemia. Decidimos llevarlo de manera virtual, algunas cosas presenciales sin público, pero fue y Edimburgo los únicos 2 festivales que decidieron continuar, que decidimos que continuaran y tiene mucho valor el no haber suspendido el Cervantino en pandemia. Teníamos a Cuba y a Coahuila como invitados de honor y se reprogramaron el año pasado como invitados de honor y fue un regreso presencial todavía al 30%, todavía moderado, pero ahora sí, pues ya sabemos cuidarnos, ya están las vacunas, ya regresamos a la vida cultural con todo. Híjoles. Alejandra, ¿qué temas pendientes tú consideras que podrían tomarse muy en cuenta? Tu lista de Navidad, tu carta de deseos. Yo creo que
una invitación a la comunidad cultural a que se sume a esta transformación cultural profunda que se está viviendo en el país. Hay expresiones extraordinarias, es muy esperanzador cuando se recorre el país y se ve lo que está surgiendo de las comunidades en donde era el último lugar donde llegaba una política cultural, a pesar de ser portadores de una cultura importante, no reconocida como tal. Entonces, de verdad, abrir las posibilidades, recorrer el país, que se den cuenta, pues, quienes nos escuchan, quienes nos ven, que estamos viviendo un momento de libertad que se anheló durante mucho tiempo, se hablaba de la libertad, ahora se ejerce, claro. y eso es difícil de entender a veces, o de reconocer que eso puede pasar, y ese es el gran poder del arte, ese es el gran poder de la cultura, e incidir el que no seamos nunca más un accesorio, que seamos realmente un eje de transformación. Si la cultura quiere dejar de ser un accesorio, tiene que ayudar en los problemas estratégicos de un país, en este caso la inseguridad, la exclusión, el racismo. Y esa diversidad cultural que se dejó de lado durante mucho tiempo, la tenemos al centro de las políticas, al centro de reconocer la fuerza artística y cultural de los pueblos de México. Entonces, pues eso, a seguir y terminar Chapultepec, que es un enorme reto, es un proyecto gigantesco que está dando espacios nuevos para los jóvenes, como el parkour, aquel espacio que era el Atlantis y el rollo, ¿se acuerdan de ese? Donde dejaron ahí a unos lobos marinos abandonados. Bueno, ahora es un parque de cultura urbana extraordinario. Llegamos hasta Santa Fe, hasta la Ermita Vasco de Quiroga. Es impresionante, es un terreno gigantesco, y pues que lo recorran, que lo visiten, y pues eso, que vivan la cultura como lo hacemos, con enorme gozo y libertad. ¡Qué maravilla! Gracias. Sabes, yo tengo una pregunta, Sí. es más o menos técnica, porque tú sabes que la caricatura es un asunto más o menos gremial, yo así aprendí con ellos y todo esto. ¿Existen algunos sistemas de enseñanza-aprendizaje también dentro de las diferentes corrientes artísticas? Estamos hablando de los semilleros y todo esto, ¿no? Que es como algo muy básico también, pero que ha generado mucha comunidad. ¿Hay algunos, sabes, espacios donde se están dando estas cosas? Varios de los semilleros son de artes gráficas, varios. Hay uno que es muy singular, que está en Tlacotalpan, en la que era la casa de descanso de Duarte y de Karime, y los niños le pusieron a su semillero de gráfica La Abundancia. Mira. Entonces yo creo que ahí hay un semillero bueno para ustedes, ¿o no? Oye, qué malos son esos niños. Es la conciencia de este país. Es el humor veracruzano. El humor jarocho tiene lo suyo. Entonces, este lugar en donde los niños están con sus tórculos y haciendo haciendo grabado. Hay muchos semilleros de gráfica, son extraordinarios. Aquí mismo en Los Pinos hay un taller de gráfica, Nación Gráfica. Ahora, otro lugar en el que era una casa para las mascotas. Ahí está el taller de Nación Gráfica, es magnífico. Con muy fina producción, y tenemos, por ejemplo, una vez al mes, la Zurda Gráfica, que es un mercado de arte gráfica, el movimiento de gráfica en México, y que está muy ligado a la narrativa de la caricatura política. Una de las líneas de programación de Los Pinos es la cultura política, por eso tenemos esta exposición, por eso tuvimos la del 68, por eso tenemos al Chango Cabral, porque es muy necesaria esa conciencia. Y los semilleros son un lugar excepcional para esto. Están tomando temas, por ejemplo, como la cultura alimentaria, el maíz, ¿no? La comida chatarra. Y te das cuenta, o los niños se involucran en temas como la migración. Entonces, los talleres de gráfica creo que son cientos de niños niñas y jóvenes que se están formando en la gráfica, y pues ahí sería magnífico contar con ustedes en estos talleres para ser invitados como 3 artistas que están aquí a la mesa y una mitotera que los invita.
Porque nunca nos ha gustado el mitote. Nunca. Somos Oye, ajenos. Yo te tengo una pregunta que tal vez no me tengas que contestar, pero te la voy a hacer. Casi siempre en los procesos de transformación ocurre que la comunidad cultural que viene del viejo régimen hace un corte. Y esto tiene que ver con una cosa muy sencilla. Parte de su razón de ser está vinculada al viejo régimen. Y parte del mundo, y tuvieron un lugar en el antiguo régimen porque parte de su trabajo consistía precisamente en justificar y en explicar ese viejo régimen. Entonces suele ocurrir que cuando se dan procesos de transformación hay cortes y hay un alejamiento con ese sector. Y suele ocurrir también que los procesos de transformación sí generan cambios profundos a nivel cultural, pero también es cierto que tardan en llegar. Yo el otro día estaba leyendo el texto, bueno, esto era una queja dentro de la Revolución Mexicana, ¿no? Sí. Es decir, al principio de la Revolución Mexicana, decían, bueno, es que no, la Revolución no está teniendo su expresión artística y cultural, etc. Y lo mismo ocurrió en la Unión Soviética. Hay un texto de Trotsky que es fantástico, que se llama Literatura y Revolución, en el que revisa la situación de la cultura en la Unión Soviética y dice, bueno, en realidad Trotsky lo que hace es que rescata 3 o 4 autores, rescata a Alexander Blok, rescata por supuesto a Mayakovsky, rescata a Tatlin, ¿no? A los constructivistas, dice, pero dice, esto es el germen de lo que viene en el futuro. Yo sí estoy convencido de que estamos viviendo un proceso de transformación importante. Y estoy convencido de que estamos en un proceso de creación cultural importante, ¿no? Sí. Yo creo que estamos viviendo una revolución pacífica y no por pacífica menos revolución. El que eso suceda de manera pacífica en la cultura parecería que no tendría que haber ningún cambio. Es curioso, pero en el ámbito cultural cualquier modificación tiene una reacción muy grande, una reacción de una sensibilidad, porque efectivamente siempre es un sector que se iba dejando al último. Pero estamos viviendo en una época donde la cultura está siendo uno de los ejes de transformación. El presidente da clases de historia todas las mañanas, se está invirtiendo en la zona maya como nunca, estamos recuperando muchísimos de los tesoros culturales de nuestra nación y todo esto es un sistema que opera, como les digo, no por pacífico, deja de ser de raíz distinto. Entonces, si nosotros ubicamos a una población que normalmente viviera tal vez aquí en la capital, en algunas zonas de esta ciudad, y nos ampliamos al país, pues obviamente hay reacción, hay una reacción lógica, yo la entiendo y quizá lo que no nos da tiempo de hacer es pues estar explicando de uno a uno y recibiéndolos en cafés y en una fiestecita, porque no se puede, no logramos tener una atención así, porque tenemos que atender un país No se debe. que requiere atención prioritaria. Las personas que viven en esta nación necesitan de los servidores públicos para estar cerca, para escuchar, para resanar un tejido social que se rompió a causa de políticas tremendas que se diseñaron en este lugar. Vale, güey. Y esa es la importancia de los semilleros. Sí. Esa es la importancia. Absolutamente. Fíjate, ¿tú crees que los semilleros puedan ser una suerte de equivalente de lo que fueron las brigadas culturales? De las misiones, 100%. Exactamente. Nacen, de hecho, los semilleros a partir del trabajo que hacemos, que se llama Misiones por la Diversidad Cultural y Jolgorios. ¿Qué haces? Llegas a ese lugar en donde cuando cae el sol la gente se mete a su casa porque es inseguro o porque hay enorme marginación y pobreza, y a partir de un llamamiento que hace la cultura, convoca, reúne. Vas a hacer una función de cine, un concierto con artistas locales, restaura, sana, exacto. Claro. cura,
Entonces, ahí tú recuperas la confianza en una sociedad, en el espacio público. Y ese es el lugar en donde hay que ir resanando y recuperando. Y a partir de que tal vez se juntaron 300 personas, de ahí haces el llamado. Claro. A ver, ¿qué les gustaría aquí? ¿Cuál es la principal problemática? Tenemos una metodología de trabajo comunitario y a tierra. Y a partir del diagnóstico, una política pública que parte de la escucha de lo que las comunidades quieren. ¿Y de qué más? De los artistas que están en la comunidad, que siempre va a haber alguno que no tiene chamba, que quiere y que tiene la misión de colaborar con su comunidad. Y ahí pasan de ser público a ser agentes culturales. Claro. Los niños, las niñas y los jóvenes. Tuvimos que elegir una generación, no se puede hacer todo lo que quisiéramos. Pero me parece que es el sembrado más profundo de esta época. Como las misiones culturales de Vasconcelos, los semilleros creativos y cultura comunitaria es la semilla que va más a fondo y que está germinando. Sí, ya lo verán, tal vez, como bien dices, tal vez no es en el corto plazo. No, pero por supuesto que eso dio frutos en tiempos de la posrevolución. ¿Cómo era el teatro de García Lorca, La Barraca? Sí, claro. A eso se dedicaban. Sí. Esos son los ejemplos. Si tenemos muchos. Ahora, qué difícil, yo también entiendo, yo viviendo aquí en la Ciudad de México, qué difícil que aquí, sobre todo en estos medios, cuando digo así, es de medio para arriba, es que es muy difícil, muy difícil que entiendan, porque aquí la información que tiene este nivel es pésima. Sí. No es que mala, es pésima. Yo los invito a que lo vivan, que vengan, claro, que vengan y que vengan recurran aquí y que juzguen a partir de una experiencia. Eso es lo que hacemos, una invitación a que vayan a los museos. Tenemos una exposición de surrealismo ahorita, extraordinaria. Tuvimos la única exposición de Modigliani en su centenario en México. Me acuerdo. En pandemia guardamos Modigliani en secreto en Bellas Artes, que nadie supiera que teníamos esos tesoros ahí. Hay cosas que yo entiendo que no se reconozcan porque estamos viviendo una transformación política muy fuerte. Sí. Y pues antes era nada más, que no se muevan, que no haya olas, pues que haya todas las olas necesarias para que este país esté mejor y que la gente y la mayoría del pueblo esté en mejores condiciones. Eso es lo que importa más. ¡Ay, qué maravilla! Se dice fácil y rápido, pero es un trabajo largo. Pues yo sí creo que es importante invertir en cultura. Es decir, la mejor inversión en cultura es en las zonas en conflicto. En eso estoy absolutamente claro. Así es. Y yo sí creo que es algo que habría que publicitar más, que habría que decir más. Hay que correr la voz, yo agradezco estos espacios porque pues claramente uno no nos cansamos, se cansa de decir, yo no me canso de decirlo, de repetir, que vengan a los semilleros, que vean esto, pero es algo que no replica fácilmente. Claro, entonces, mientras más se involucran artistas en este movimiento, ahí es donde se abre el panorama. Tenemos un escritor como Belatín en semilleros, van y están visitando los semilleros. Quienes conocen los semilleros ya no los sueltan. Eugenia León, Horacio Franco, pues gente que está muy comprometida también con una manera de vivir la cultura también en otros espacios desde un reconocimiento artístico pleno, ¿no? Pero lo que entiendo es que puede ser un vehículo, un canal fabuloso para que hay toda una serie de creadores, pues que le entren también a esto, ¿no? De todas las disciplinas, de todas las disciplinas. Hay circo, teatro, cine, poesía, fotografía extraordinaria, pues artes visuales. Hay semilleros en lugares donde están las personas privadas de libertad, por ejemplo. Entonces, los derechos culturales no se pierden por estar en una prisión. Ahí se encuentra la libertad. Ellos están trabajando, acaban de hacer un trabajo bellísimo sobre Mandela y sobre la libertad, estando en reclusión. Entonces, es eso. Yo recuerdo haber visto aquí en Los Pinos una obra de teatro hecha por reclusos, que fue impresionante. Imagínate, reclusos en Los Pinos haciendo... Nadie se fugó, nadie se quería fugar, querían regresar. Ese es el dato duro. Es impresionante. Nos dieron oportunidad el sistema
pues que lleva a cabo toda la coordinación de los cerezos y de los eferezos, de que vinieran a presentarse aquí sin un uniforme, sino Fíjate. con su vestuario, o sea, recuperar la dignidad. Me canso de decirlo porque o sea, lo repito, perdón, tanto, porque es eso, un ser humano se puede reconocer en una infinita posibilidad de identidades y reconocer potencial artístico que tiene y que ni siquiera conocía. Muchos de ellos nos han dicho, si yo hubiera conocido esto antes, tal vez no me hubiera involucrado en una actividad así. Justamente acabas de tocar un tema. Yo conocí a una persona que hacía teatro en zonas, en barrios bajos, y que me contaba que después de dar un curso de teatro de 2 meses en Brasil, una favela de Brasil, se le acercó un tipo y le dijo, mira, yo soy sicario. Si tuviera, es decir, ¿por qué no viniste hace 15 años? Mira nada más. Así es. Porque si yo hubiera tenido acceso a esto hace 15 años, no hubiera matado a tanta gente. Ese es el tema de fondo. Ese es el tema. Ese es el tema. Ese es, Justo. ese es. Acabo de tener un testimonio en un penal en Querétaro de un gráfico extraordinario. Ahí hay un taller de gráfica poderosísimo. Y él contaba su historia también así. Pues yo estoy aquí por secuestro. No tuve oportunidad de conocer la educación, de conocer la cultura, y aquí estoy aprendiendo a ser otra persona. Y ya estudié psicología, y ahora, pues, cuando salga, yo llevo un buen comportamiento, espero poder colaborar. Parte de las personas que recuperan su libertad y que son parte de los procesos creativos en prisión, es un tema de reinserción social, están contratados como maestros también. Perfecto. Bueno, Pues ya, oigan, Gracias, nada no, más, bueno. miren, nada más. Qué programón. Aquí nos quedaríamos, Ya nos quedaríamos, ¿verdad? pero pues, bueno, hay que seguir trabajando. Hay mucho que hacer. mucho que trabajar. Hay que seguir trabajando. Gracias Alejandra, por estar ¿verdad? aquí. Muchísimas Muchas gracias gracias por recibirnos aquí, por tu tiempo, Muchas por por tu espacio. recibir a Antonio Helguera. por- Toño está aquí con nosotros y que sane pronto. sí, Hernández, sí, lo sí, extrañamos, sí, pero sí. aquí está su chamuquito. Sí, está el chamuquito. Bueno, pero tenemos Y un tenemos reemplazo de lujo. el reemplazo inmejorable de Carlos. No, Hernández, Lo él sí sabe dibujar. Grandes artistas Yo no. a la mesa. No, Yo me apunto mira. papilares también, ¿eh? Yo Venga, me venga, porque por me favor. encanta esto. Y, Gracias. Y en verdad, gracias Alejandra, gracias Carlos Pellicer López. Gracias a ustedes. Al contrario, ¿verdad? gracias por la invitación. No, Soñaba al con contrario. el chamuco. Gracias. Suena fatal, ¿verdad? Suena Soñaba con el terrible. chamuco. Este es el bueno, este es el bueno. Pues bueno, pues muchísimas gracias, señores y señores. Gracias. Ustedes saben, Alejandra, Gracias. Carlos, Fis. Cuídense mucho, ya sabe, otro programón para compartir. Nos vemos a la próxima y cuídense mucho, ya lo saben.